De Pirkei Avot, como lo hemos estado haciendo. Hemos repasado algunas cosas, las hemos estudiado, hemos vuelto a repasarlas, pero me parece importante algunas cosas que queden claras y es importante también hacer repaso de lo que uno ha estudiado. En esta ocasión quiero que estudiemos, o sea, en el Perek Sheni, que estamos estudiando, un tema que de alguna manera ya lo empezamos a estudiar, pero que me interesa mucho que también lo desarrollemos. ¿Okay? Ya se recuerdan que en las últimas sesiones habíamos estudiado eso de que tienen que ser zairin con el reshut, o sea, tratar de no caer en todo esto de trabajar para el reshut, para los poderes, etcétera, para las autoridades, que normalmente no es donde vamos a obtener mayores ganancias espirituales. Después de esto, que es lo que quiero que veamos hoy día, vamos a leer el Perek Sheni, la Mishnah Dalet, o sea, el segundo capítulo en la Mishnah Dalet, o sea, la Mishnah 4. También de alguna manera ya la habíamos hablado, pero quiero profundizar un poco más en esta Mishnah. Entonces estamos Perek Sheni, Mishnah Dalet, ustedes saben, estamos estudiando con el Perush de Rabbeinu Yonah. La Mishnah dice así, entonces Perek Sheni, Mishnah Dalet. Dice, Hu Haya Omer, él decía, ¿a quién se refiere? Al que ya habíamos mencionado en las Mishnayot anteriores, que es Rabbi Yehuda Hanassi. En Rabbi Yehuda Hanassi, de él estamos hablando, y en la Mishnah Sheni, la segunda, Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi lo habíamos estudiado en las Mishnayot anteriores. Bueno, Rabban Gamliel, entre otras cosas que dijo lo siguiente: Hu Haya Omer, hacer retzonó kirtzoneja. Recuerdan, ¿no? Hace la voluntad de Hashem para que se transforme en tu voluntad. Que deje y hacer retzonja kirtzono, para que él haga tu voluntad como la voluntad de él. Batel retzonja mi pene retzono, y anula tu voluntad frente a la voluntad de él. Que deje y batel retzon ajerin mi pene retzoneja, para que se anule la voluntad de los otros delante de tu voluntad. Hillel Omer, y ahí ya pasa a la Mishnah a lo que dice Hillel: Al tifrosh minat tzibur, no te apartes del tzibur, o sea, no te separes de la comunidad. Si la comunidad hace algo, tú mantente en el camino de la comunidad. Ve'al tomar beatzmeja, ve'al teamen, no vayas a tener confianza, en este caso tendríamos que traducir así, beatzmeja, en ti mismo, adion motaja, hasta que mueras, be'al tadin et jaberaj, y no vayas a juzgar a tu prójimo, a tu compañero, ad shetagia linkomo, hasta que llegues a su lugar, be'al tomar davar sheyev shar lishmoa, no digas algo que no debe ser escuchado, se sofole y llama, porque finalmente va a ser escuchado. Ve al tomar, y no digas lejeshefane eshne, cuando tenga tiempo voy a estudiar, shema lotipane, puede ser que no tengas tiempo. Ok, esta es una Mishnah y está llena de muchos mensajes. Algunos ya los habíamos comenzado a estudiar, y hay otras enseñanzas más que quiero profundizar, porque Rabbeinu Yonah acá abre bastantes harutzim, abre bastantes canales de comprensión y de estudio. Rabbeinu Yonah dice así: Guaya Omer hace retzonó kirtzonja. O sea, la traducción simple es que hay que hacer la voluntad de Hashem de tal forma que sea la tuya. O sea, Akadosh Baruj Hu tiene un ratzon Elohim, ratzon Hashem. Uno hable el Shulchan Aruch, y ahí está el ratzon Hashem, que hay que cumplir esta mitzvah, que hay que comportarse de tal manera. Uno abre los Sifrei Musar, el propio Pirkei Avot. Es el ratzon de Hashem el que está escrito allí. Entonces, que ese ratzon que está escrito allí también sea el mío. O sea, que yo también
quiera comportarme como está escrito en el Shulchan Aruch, no quiere decir que siempre lo hagamos o que lo hagamos de una manera correcta siempre. Uno va avanzando, uno va superándose y uno va también cada vez aprendiendo más. Entonces se da cuenta que hay más cosas que antes no conocía, ahora conoce, entonces avanza. Ok, pero estamos en ese arutz, en el arutz que el razón de Hashem lo quiero transformar en el mío. Ese es, digamos, el pshat simple de la Mishnah. Viene Rabenu Yonah y dice, se recuerdan, también lo habíamos mencionado, כאשר האדם עושה רצון עצמו בחפץ ובתאווה, כן יעשה לו רצון הקדוש ברוך הוא. Rabenu Yonah dice que la Kavanah acá funciona no solamente a nivel técnico. ¿Okay? Hashem dice, decir, por ejemplo, Birkat Hamazon. ¿Okay? Está escrito Birkat Hamazon, digo Birkat Hamazon. ¿Okay? No gira solo desde el punto de vista de lo técnico de la halajá, sino que dice Rabenu Yonah, behefetz ubeta'ava. De la misma manera que cuando yo cumplo mi voluntad, lo que yo quiero, razón quiere decir que anigotze, lo hago con jefetz, lo hago con ganas, y beta'ava, y lo hago con deseo, porque es mi voluntad, entonces lo hago en forma con todo lo que yo soy. ¿No? Esa es la Kavaná, dice Rabenu Yonah, no solamente lo técnico, sino que también haya algo más. O sea, que la persona se comporte en el cumplimiento de las mitzvot, no solamente que hilo el razón de Hashem, es decir, Birkat Hamazon o hacer Netilat Yadayim, bueno, hago Birkat Hamazon y digo Netilat Yadayim, y hago Netilat Yadayim. No, sino que haya un razón, o sea, que haya algo mucho más profundo, un querer, un gusto, un deseo por cumplir la voluntad de Hashem. Velo leafrit retzon akadosh baruch hu itbarach retzono. Dice Rabenu Yonah, y esto es muy importante, lo leafrid, no separar su voluntad, la voluntad de Hashem, de su propia voluntad. Ach la'asot shneichen davar echad, sino que hacer ambas una sola. ¿Y qué significa leafrid? O sea, ¿qué significa leafrid el razón? Leafrid el razón quiere decir que una persona se comporta con Torah o Mitzvot, digamos, pero no porque quiera, sino porque de alguna manera está empujado a, o porque socialmente vive de una manera. Todas esas cosas al final siempre explotan, porque la persona no puede vivir así, ¿no? Entonces, la Kavaná acá es que la persona debe tratar de no separar su voluntad en el sentido del querer cumplir la voluntad de Hashem de la suya propia. Es decir, bueno, Hashem quiere algo, yo no quiero lo mismo, pero voy a hacerlo de todas formas. No, yo sé que es difícil y que muchas veces el razón de Hashem está allá, alto, y el mío está muy abajo. Y a pesar de eso lo hago, sí, pero Rabenu Yonah nos está pidiendo algo más. O sea, está aludiendo a que tenemos que tratar de ponerlos juntos, de que quiera yo mismo lo mismo que Hashem quiere. Y eso significa lo de Afrid, Retzon HaKadosh Baruch Hu Itbaraj o Retzono. Aj la Asot Shneichen Davar Echad, que finalmente la voluntad de Hashem sea la misma en el sentido del gusto, del querer, de las ganas. Retzono Lomar dice, Shelo yeh lo ratzon ki im davar shehu le ratzon lifnei Hashem. Que la persona no tenga otra voluntad, no tenga otro querer, otro gusto, sino aquello que Hashem ha decidido, que Hashem quiere. Veambru, beabot de Rabbi Natan, ya les expliqué lo de la abot de Rabbi Natan, Bechem be David hu omer ki memecha hakol umeyadecha natana lach. Desde ti viene todo y de tu mano todo se da a ti. O sea, es un magal, es como un círculo de razón. Hashem da todo y yo le doy todo a Hashem porque finalmente tenemos que llegar a una sola cosa. Benatan etza lebne Adam, y da acá el sabio una etza a las personas. להתגבר על טבעם לעשות חפץ ורצון השם יתברך גם בממונם ובקניינם. Y da digamos, la etza que se está dando, el consejo que se da, es que la persona se conecte con el Kadosh Baruj Hu, que la persona pueda
elevar su teba, leitgaber al teba, o sea, sobreponerse a esas fuerzas naturales que llevan a otro lado, especialmente con todo lo que tiene que ver con el mamón y el quinián, o sea, con los bienes materiales. Cuando una persona sirve a Kadosh Baruj Hu con sus bienes materiales, o sea, con todo lo que eso significa, tzedakah o mitzvot, como vamos a leer ahora, todo esto es una forma en que la persona puede realmente levatel, anularse a sí mismo para cumplir la voluntad de Hashem, porque normalmente la persona meod karovetz el mamono, la persona está siempre muy cercana de sus propiedades, ¿no? Ki Hashem natan hakol pikadon hu biyadam, porque cuando la persona lo hace y entrega su dinero para servir a Hashem, se da cuenta de que Kadosh Baruj Hu lo dio todo y que todo es simplemente un picadón, es un depósito temporal que tenemos en nuestras manos, que hoy día lo tenemos y mañana no. Por mil cosas puede no estar. Hoy día hay algo, mañana no hay. ¿Por qué? Porque todo es de Hashem, que lo entregó como picadón. Después hay que devolverlo. Ubealot el libo et ze, y cuando la persona suba a su corazón esto, o sea, cuando la persona se entere de esto, capte esto, se dé cuenta de esto, de lo que necesita conectarse con Akadosh Baruj Hu precisamente a través del mamón, o sea, precisamente a través de los bienes materiales, lo idag al kol panim ya'aseh min הפיקדון רצון הבעלים, שהוא הקדוש ברוך הוא יתברך ובזה לא ידאג בתיתו לצדקה. Por eso cuando sabe que realmente todo lo que tiene viene de Akadosh Baruj Hu, que eres el Baal, entonces obviamente que no va a estar, no va a impedirle, o sea, va a tratar de hacer con eso que él tiene, el razón del Baal de eso que él tiene, porque él es un picadón, es un depósito, y el dueño del depósito es Hashem, entonces voy a tratar de hacer con el depósito lo que el dueño del depósito quiere. Recuerdan todas estas ideas que el Rab ya nos había enseñado, ¿okay? אז ויעשה רצונו כרצון הקדוש ברוך הוא ברצון בטוב לבב. Y allí encontramos realmente que está cumpliendo la razón de Hashem. O sea, el consejo que nos está presentando Rabbeinu Yonah para llegar precisamente que el razón de Hashem sea el razón mío, es que aquello que yo tengo en mis manos, que es un picadón, o sea, que es los bienes materiales, con esos bienes materiales, yo cumpla mitzvot. Y de esa forma estoy realmente cumpliendo la voluntad del dueño del picadón, del dueño del dinero, que es Hashem. כדי שיעשה רצונך כרצונו. Y de esa manera estás transformando tu voluntad en la voluntad de Hashem. Hashem יתברך משביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא משביע, mantiene, sostiene, da de comer a toda persona. ונותן לחם לכל בשר ולכל בריאה די מחסורה. Y cada uno recibe lo que necesita. Esto también es parte del jefetz, del razón de Hashem. Muchas veces nosotros no comprendemos porque pensamos que tal vez las circunstancias de la vida a veces a nivel calcalí, está hablando acá de calcalá, o sea, de lo económico, ¿no? No son las más, digamos, más iluminadas, no son los mejores momentos, pero hay que entender de que son los momentos, es lo que Hashem quiere en ese momento, si es lo que se dio, es lo que se necesita estar. Eso no quiere decir quedarse allí, sino que muchas veces Akadosh Baruj Hu lo pone como la razón del momento para elevarte a algo más y que pienses en otra cosa, no solamente en adquirir bienes o propiedades. ¿Okay? Entonces dice, intis que, por lo tanto, intis que, si tú tienes el mérito, Lihiot le razón le fanav, realmente cumpliendo la voluntad de Hashem delante de él, y hacer retzonja gan betzarje olamja akatam, beten leja parnasatja, shehuze retzono al kol bae olam. El Rab nos está dando una segulá, que cuando nosotros somos capaces de elevar nuestra razón con jefes, o sea, con ganas, a cumplir la voluntad de Akadosh Baruj Hu, especialmente lo que tiene que ver con economía, o sea, con cosas económicas, Akadosh Baruj Hu nos va a mantener. Akadosh Baruj Hu siempre
va a hacer que nuestros retzonot en nuestro mundo pequeño se cumplan. Ya sea que mi razón, vamos a poner las cosas, un ejemplo tal vez muy simple. La razón de la persona es tener un auto último modelo. Esa es su razón. Sin embargo, él a nivel de espiritual sí sirve a Kadosh Baruj Hu y está constantemente elevando los bienes materiales que tiene a Hashem Yitbaraj, y a Kadosh Baruj Hu le va a hacer su voluntad y ese auto último modelo lo va a tener. Y esta persona se va a dar cuenta que ese auto último modelo, que es su razón, también es un picadón. Y por lo tanto también lo va a utilizar por o para Hashem. Y de esa manera se unen los dos retzonot. ¿Okay? Es una segulá. Escuchen muy bien. Si uno cumple el razón de Hashem, Akadosh Baruj Hu va a cumplir tu voluntad. Incluso, fíjense, por eso él lo dice, Ve'olamha akatan, en tu mundo incluso el más pequeño, o sea, el material. ¿Qué decir de los niveles del mundo más grande, ¿no? De Olam Haba y todo lo demás, de todo lo espiritual? Si en el mundo pequeño va a cumplir, en el mundo mayor, cuanto más. Después dice el Pirkei Avot, Rabbeinu Yonah, Batel retzonja mipene retzono, anula tu voluntad delante de la voluntad de él, Shel HaKadosh Baruj Hu, Kedei sheyebatel retzon acherim mipene retzoneja, para que la voluntad de los demás se anule a la tuya, o sea, a tu propia voluntad. Beofen Klali, ¿qué quiere decir eso? Que cuando una persona está completamente anulado a Hashem, o sea, se anula por completo a Hashem, los demás lo van a tomar como dukumá, lo van a tomar como ejemplo. Y cuando se toma a alguien como ejemplo, entonces finalmente uno termina de alguna manera escuchando los consejos que esta persona hace o la forma en que él vive. ¿Por qué? Porque de alguna manera entendemos que este es el arutz, que este es el canal para también que nosotros podamos superarnos espiritualmente. Entonces terminamos haciendo el retzón de la persona que hace el retzón de Hashem. O sea, a nivel de bitul, o sea, estamos hablando a niveles muy elevados. Esto es lo que dice Rabban Gamliel. Ahora trae la Mishnah, que ya lo habían leído, lo que dice Hillel. Entonces vamos a analizar este punto como Rabbeinu Yonah lo trae sobre Hillel. Hillel Omer, Altifrosh mina tzivur. No te separes del tzivur, o sea, no te separes de la Keilah, del público. Beal tahamen beatzmeja adion mutaj. Y no creas en ti sino hasta el día de tu muerte. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que no nos separemos del tzibur es algo bastante lógico. ¿Okay? Si nosotros queremos sobrevivir a nivel individual, no lo podemos hacer. Eso cualquier persona lo conoce, ¿no? Esto que estoy leyendo ahora, Altifrosh Minat Tzibur, fue escrito en la época de la Mishnah, siglo III, más o menos de esta era. Por lo menos 1000 años antes que los pensadores franceses llegaran a la conclusión de que existe algo que se llama el contrato social. Se recuerdan a Rousseau, Montesquieu y todos ellos, que hablaban de que es imposible separarse del público, porque nosotros vivimos bajo un contrato social, si no, no podríamos sobrevivir. Entonces, a nivel Pashut, Hillel ya lo dijo en forma muy simple, Altifrosh Minat Tzibur. Incluso Hillel lo dijo por algo, nosotros vamos a estudiar lo más profundo que lo que pensaron los filósofos franceses. Pero obviamente a nivel Pashut no podemos vivir aislados, no vivimos aislados, por lo tanto necesitamos del tzibur. Si necesitas del tzibur, tienes que compartir junto con el tzibur todo aquello que el tzibur pasa. Y no solamente, entre comillas, beneficiarnos del tzibur y no estar con ellos, con el tzibur, cuando están pasando necesidades o momentos difíciles. En todo momento hay que estar con el tzibur. Y así como no nos separamos del tzibur cuando hay alegrías, tampoco nos podemos separar del tzibur cuando hay tristezas. O cuando hay cosas que a mí me pueden desagradar, pero soy parte del tzibur, entonces no me puedo separar del tzibur. Ok, este es, digamos, una forma muy pashut de comenzar a explicar. Ahora viene Rabbeinu Yonah y con esa claridad, ustedes ya se han dado cuenta de la forma que el Rab tiene para estudiar, continúa y dice lo siguiente. O sea, él explica esto de Hillel, dice: Beshaa she'atzivur oskin batorah ube mitzvot.
cuando el tzibur se dedica a estudiar Torah o a cumplir mitzvot, hu keter kol haolamim ukvod kol memshalto. Recuerden, ¿no? Es el keter el que está presente. Ki berov am neesafin lekayen mitzvato. Porque cuando hay mucha gente se juntan a cumplir la su mitzvah, que puede ser estudiar Torah o otra mitzvah. ¿Qué es lo que ocurre? Hadarat melech. Hay una hadará, hay una exaltación del rey. Hu, ben raúi lifrosh mehem. Entonces, si ya estás en esos niveles de exaltación del melech, no te separes del sibur que en ese momento está exaltando al rey. Ben raúi lifrosh mehem. Sheneemar, como está escrito, Vaihi be Yeshurun melech beit asef. Va a haber en Yeshurun un rey, escuchen bien lo que dice el pasuk, beit asef, cuando se junten, o sea, cuando Am Israel se junta, hay malhut, hay presencia de la Shejina. Bezeu betzibur aolech bederech tová. Obviamente que estamos hablando de un tzibur que camina en un arutz, en un canal que es positivo, bederech tová. Beit kavtzu la'asot mitzvah, y se juntaron para hacer una mitzvah. Ach tzibur anoté lederech ra'ah, pero cuando un tzibur se inclina para algo que no es bueno, Uma'aseihen mekulkalim, y las acciones de este tzibur son mekulkalinos o no son buenas, en Raúl Leit Haber imagen, no corresponde unirse a ellos. Beaporesh mehen hareze meshubach, y la persona que se separa es meshubach. Bealze amar Yeremia, y sobre eso dijo Yeremia a Naví, alaba shalom, mi iteneni bamidbar malon orjim. ¿Quién me podría dar en el midbar un malón orjín, o sea, un lugar donde yo pueda ir a vivir, ya que con la gente no puedo vivir? O sea, si llegamos a esos niveles, es mejor estar solo que con ellos. Be'ezba et ami, me voy a separar, voy a dejar a mi pueblo. De el Hameita, me voy a separar de ellos. Que Julan menafin atzeret toktim, porque todos se han transformado en personas que hacen niuf, que hacen adulterio, o sea, se han transformado en adúlteros, y atzeret bokdim, y en una reunión de traidores. Esto es cuando el tzibur está en mal camino, entonces no unirse al tzibur si el tzibur está en mal camino. Pero si el tzibur está en buen camino, hay que unirse, porque lo que baja ahí, dice Rabbeinu Yonah, está hablando también a nivel de Kabbalah, ¿no? El Keter, ya se les había explicado, el Keter baja cuando se reúne Israel para algo bueno. Aksha, eso más o menos es una forma de ingresar al siguiente punto, que realmente debemos preguntar cuál es la relación que tiene lo que acabamos de estudiar sobre no separarnos del tzibur, porque baja el keter, baja la Shejina, baja y está presente cuando el tzibur está haciendo algo correcto. Separarnos del tzibur si está haciendo algo incorrecto, bueno, bastante simple. Pero ¿qué tiene eso que ver con lo que dijo ahora Hillel? Que dice, Al teamen beatzmeja ation motaja. No creas en ti sino hasta el momento de tu muerte. Mapshat, ¿qué es lo que significa eso? Antes de ingresar a la explicación de Rabbeinu Yonah, hay otro comentario. El Pirkei Avot, ustedes saben, tienen varios comentarios, pero hay un comentario de Rabbeinu Ovadia Mibartenura. Yo creo que ustedes deben conocerlo o lo han escuchado mencionar, Rabbeinu Ovadia Mibartenura. Así como existe Rashi sobre el Humash, que cada pasuk Rashi lo estudia, y también sobre el Tanaj, entonces normalmente estudiamos Torah con Rashi o Tanaj con Rashi generalmente. Las Mishnayot tienen un comentarista que es como el clásico, el básico o el clásico, incluyendo el Pirkei Avot. ¿Okay? Yo en este caso nos hemos dedicado al estudio de Rabbeinu Yonah. Sin embargo, hay otro Rab que es como básico en el estudio de las Mishnayot, que es Rabbeinu Ovadia Mibartenura.
Rabbeinu Ovadia mi Bartenura vino desde Italia, desde este lugar que se llama Bertinoro hoy día, según la forma que nosotros decimos en hebreo es Bartenura, y vivió en donde hoy día está el Kever David, en ese sector. Ahí tenía una yeshiva, Rabbeinu Ovadia mi Bartenura, y fue enterrado en el Har Hazeitim, en la parte abajo en el Har Hazeitim, que según una de las tradiciones, ustedes saben, hay varias tradiciones, que no se sabe exactamente dónde, pero al parecer está el Kever de Rabbeinu Ovadia mi Bartenura junto con el Kever de Rabbi Moshe Bar Nachman, de Nachmanides. Están enterrados en la parte de abajo del Har Hazeitim. Es una tradición, hay varias. Hay quien dice que el Ramban Nachman está enterrado en Hebrón y hay quien dice que está enterrado cerca de Akko, Haifa. Sobre eso no sabemos exactamente. Ok, ¿por qué les traigo a Rabbeinu Ovadia mi Bartenura? Porque cuando él explica esta Mishnah, esto de que no creas en ti hasta que te mueras, él dice así, les voy a leer, dice, Sheare Yohanan Cohen Gadol. Había un Cohen Gadol, una persona que trabajaba en el templo, que servía en el Bet HaMikdash, y que era el que entraba ahí en Yom Kippur. Y este Yohanan Cohen Gadol, Shimesh Bajeuna Gdolah Shmonim Shana. Él, Shimesh, o sea, sirvió, estuvo siendo Cohen Gadol durante 80 años. 80 años estuvo siendo Cohen Gadol, ¿okay? Muchísimos años, o sea, empezó muy joven y continuó. 80 años estuvo sirviendo como Cohen Gadol. Ulebasov Nasat Tzdoki. Y al final de su vida se transformó en un hereje. Esto está escrito en la Gemara en Masejet Berajot, Haftet Amot Aleph. Rabbeinu Ovadia no es el único caso, tenemos varios casos, tanto en el Tanaj, tanto en las Mishnayot, tanto en la Gemara de Jajamim, que perdieron el camino en algún momento, Jajamim, incluso sabios, que perdieron el camino y se fueron a lo que nosotros conocemos como Tarbut Ra'a, o sea, abandonaron la Torah. Y Rabbeinu Ovadia trae precisamente este caso para enseñarnos que no podemos estar confiados ni siquiera en nosotros mismos hasta el momento en que abandonemos este mundo, incluyendo ese momento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la Torah es algo, como es espiritual, es algo muy sutil. Y lo que es sutil puede estar con la persona, pero puede en algún momento también la persona abandonar esa sutileza. Por eso necesita refinamiento. Y a pesar de que el Am Israel tienen a nivel de alma un refinamiento, pero ese puede en algún momento volverse opaco. Es posible. Por lo tanto, hay que tener cuidado también de uno mismo día a día, porque el Yetzer Hara es muy fuerte. Y trae el ejemplo de Yohanan Cohen Gadol. Había otros, como les dije, pero trae el ejemplo de Yohanan Cohen Gadol, que es la persona que más cerca, entre comillas, estuvo de Hashem, porque entraba en Yom Kippur a servir en el Kodesh HaKodashim, o sea que el lugar más sagrado estaba destinado a él. Él ingresaba a ese lugar y a pesar de eso se transforma en un tzeduki, en un hereje, una persona que no cree en la Torah que los sabios nos han enseñado. Entonces, ese es importante tenerlo presente. Bueno, esto es lo que trae Rabbeinu Ovadia mi Bartenura sobre la forma técnica, o no, tal vez no técnica, sino histórica de explicar el no creas en ti. Ahora viene Rabbeinu Yonah. Y vamos a ver cómo él lo explica, cómo lo estudia. Rabbeinu Yonah dice así: Al teamen beatzmeja adion motja, no creas en ti sino hasta el día que te mueras. Hu nidrash bein la hasidut ben le emuna. Él dice que esto lo podemos estudiar, ya sea que estemos hablando de Hasidut o ya sea que estemos hablando de Emuná. ¿Qué significa esta diferencia, Hasidut y Emuná? En el lenguaje de Rabbeinu Yonah, cuando se habla de Hasid o de Hasidut, se está hablando de personas que se dedican a estudios más profundos, en especiales estudios de Kabbalah. No necesariamente en la práctica como hoy día, que el hasidismo hoy día va a una práctica de la Torá mayor que la que muchos otros tienen en diferentes
cosas, que esos son los Hasidim que vemos hoy día, sino que en la época de Rabbeinu Yudá la palabra Hasid o Hasidut estaba referida a una persona de nivel espiritual muy alto que normalmente se introducía en todo lo que tenía que ver con el Sod. Y es por eso que vamos a ver más adelante que precisamente a aquellos que eran grandes cabalistas los suelen llamar Hasid. Reciben ese apelativo, Hasid. Y otra cosa es la emuná. La emuná es la Torá en la forma, entre comillas, de estudio universal de todos. Que todos aquellos que estudian Torá, estudian el Shulchan Aruch, estudian la Salahot, cumplen la Salahot, etc. Eso es la emuná. Eso es lo que se conoce como emuná. Y existe Hasidut, algo un poco mayor. En el sentido de Rabbeinu Yonah, y les dije, en el Kibun de la Cábala. עכשיו, שאף על פי שנתקנה לך רוח אמונה ונכונה, a pesar de que tú hayas construido, te hayas fortalecido y hayas hecho dentro de ti, o que tienes dentro de ti Ruach Emuná, o sea, sabes de Torah, sabes de Musar, sabes de Alajot, de Midrash, etc. Conoces la Torah, está dentro tuyo, eso porque construiste tu Emuná. Haz un ejoná y tienes el camino correcto, o sea, estás en el sendero que corresponde. Lot yet sadik beineja velotomar. Incluso que hayas construido emuná, no digas de ti, o sea, no te confíes en ti, y digas kama yamin lo paalti aven. Y no digas, wow, hace cuánto tiempo que no he hecho un pecado. No hay que decir eso. No hay que decir, wow, yo hace mucho tiempo que no hablo la Shomará, o hace mucho tiempo que no hice un pecado. No, no caer en eso, no caer en esa confianza de decir eso. Ukvar nishvar veanachnu nimlatnu. Dice, ya nishvar, ya eso pasó, ya nos salvamos. Ya la juventud pasó, la adolescencia pasó, nimlatnu, nos salvamos, ya estamos en otra etapa. No, las etapas van siendo cada vez más complejas, no que van siendo cada vez más fáciles. Las personas suelen pensar, ¿no?, que cuando pasan la adolescencia ya, bueno, אנחנו נמלטנו, הפח נשבר, אנחנו נמלטנו. Pero con la Torah es distinto. Cada época el Edgar es más profundo. No sé si más difícil en el sentido que nosotros conocemos la palabra difícil, pero sí más profundo. אז בהכרח, sigue hablando Rabbeinu Yonah, בהכרחתי את יצרי, ya he obligado a mi יצר הרע, ואני יכול עליו ונוצח אותו, yo ya puedo con él y lo he vencido. כבר נשבר ואנחנו נמלטנו, ya se rompió el יצר הרע y nosotros nos salvamos. ולא יכול להטותו מן הדרך הישרה, ya no me puede desviar del buen camino. Behu oyev beorev eleja. No te confíes, dice Rabbeinu Yonah, porque el Yetzer Hara es oyev, es un enemigo, beorev, y te está acechando. Beimatz'o otja, cuando te encuentre, beamim osek bimlachteja, cuando te encuentres a veces cuando estás realizando tu trabajo, lo lomed velo hoshev bedivrei Elokim Haim. ¿Y qué va a ocurrir? Que no estás pensando en Torah, estás trabajando, no estás pensando en Torah. Merraket lefaneja, en ese momento comienza a bailar, interesante la expresión, comienza a bailar delante tuyo, umedaber el livja, y empieza a hablarle a tu corazón, leatotja la shut baaretz, para que comiences a moverte por la tierra, ulealech bederech lo abar baish tov velo yashav sham, y vayas a lugares donde no se sentó una persona buena, o que no hubo una persona buena ni se sentó allí. O sea, que cuando una persona está trabajando, trabajo que tenga, no de Torah, porque en Torah está pensando en Torah, sino que digamos carpintero, zapatero, los oficios que todos conocemos, ¿no? Y de pronto
el Yetzer Hara comienza a lirkod, comienza a bailar la kabaná le va al veloto, o sea, confundirlo con una serie de ideas de cosas que debe hacer, especialmente en lugares espirituales, también no solamente materiales, sino de ingresar a ideas donde allí no hubo persona buena. Beulai que yahol yuhal betilakach nafsheja beyado. Y puede ser que tenga éxito el Yetzer Hara y tomes tu alma de allí. Como pasó con Yohanan, Cohen Gadol, 80 años estuvo donde estuvo y de pronto algo no estuvo pendiente de Torah y justo ahí el Yetzer Hara lo llevó, espiritualmente hablando, a nivel de pensamiento, lo llevó a lugares donde no hubo personas buenas y terminó siendo un tzduke, un hereje. Y puede tomar el alma, o sea, lo confunde tanto que puede tomar el alma y no importa si han pasado 20 años, 30 años, 50 años siendo una persona religiosa, en cualquier momento todo eso puede variar. La gen, por lo tanto, Ishamer leja, cuídate. Ushmor nafsheja meot, cuida tu alma en forma muy profunda. Upajado me aleja loterhak, y el paja de Akadosh Baruj Hu de sobre ti que no se separe. De asita que jochmatja, tienes que hacer en forma astuta, im ish jajam ata, si eres una persona sabia, si no, bueno, Hashem Ishmor. A ver, si eres una persona sabia, la sum eineja belivhatamid al derajeja. Siempre trata de sopesar, de medir todos tus caminos, todos tus pasos. Adlou haleit karebeleja kol yemei hayeja, para que el Yetzer Hara no se puede acercar a ti en todos los días de tu vida. Al Zeneemar, y por eso está escrito, Al te amen beatzmeja adion motja. No creas en ti hasta el momento en que te mueras. Esto sirve, la palabra no es exacta, pero esto nos explica en forma profunda lo que el Rab está diciendo. Nos da la pauta para entender un sistema que suele ocurrir y que muchas veces es como de alguna manera expuesto o traído para indicar precisamente que la Torá de Israel no es actual, o no sirve, o otras cosas así. Entonces hablan, ¿no? Habían personas en Lituania que eran muy, muy religiosas y que de pronto vienen a Eretz Israel y se transforman en Gilonim, o personas que por muchos años fueron personas de Atiim y de pronto llegan acá, o están allá, o no se fueron, no estuvieron, no me llané, eso da lo mismo, no importa si aquí o allá o en cualquier lugar, y dejan todo, dejan de cumplir Torah o Mitzvot. Y las personas se sorprenden porque dice esta persona era un rab, o esta persona sabía Torah, o esta persona, etcétera, etcétera. Y de pronto se acabó todo. ¿Por qué? Porque no hay que creer en la persona sino hasta el día de su muerte. Incluso así dicen, porque no es seguro. Nada es completamente seguro de que la persona vaya a mantenerse en el nivel en el que está. Y esto es lo que la Mishnah nos quiere enseñar y esto es lo que Rabbeinu Yonah nos quiere decir. Pero es una cosa importante también, Rabbeinu Yonah, si bien no conocía obviamente lo que pasaba, porque era un jajam, y por lo tanto, como él sí era un jajam, él sabía del pajat que siempre tenía que tener de Hashem para no caer. Después de él, después de Rabbeinu Yonah, cuando viene Ramban, después el Rashba, el Ritba, todos los sabios que nosotros conocemos de esa escuela, ellos estuvieron con muchos problemas por todo el antisemitismo de la época. Ustedes ya conocen, el Ramban tuvo una disputa con un mumar, precisamente, un yehudí, que se había bautizado cristiano y que después empezó a tratar de convencer a muchos judíos de que se convirtieran, se bautizaran. Entonces, cuando una persona lo ve de lejos y dice, bueno, pero si la Torá es verdad, la Torá está ahí, la Torá es todo,
todo lo que sabemos y está todo. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas se hayan alejado y después hayan combatido a Am Israel? ¿O por qué personas que eran religiosas de pronto se vuelven Hilonim? En Israel lo llaman Joser Besheelá, incluso una institución se llama Joser Besheelá, como hay personas que Joser Betshuvá y que los Joser Besheelá. Entonces, Pashut, leanles la Mishnah en Pirkei Avot, Alta Amen Beatzmeja Dion Motah, así es así. No es total y absolutamente seguro nada. A no ser que, dice Rabbeinu Yonah, Im ish jajamata, si tú eres una persona sabia, la sume ineja belivhatamit al derajeja. Siempre presta atención sobre los caminos por los que te mueves. Ad lo yuchal leitkare beleja, para que el Yetzer Hará no se pueda acercar a ti, kol yemei chayeja, todos los días de tu vida. Es un trabajo constante. Y si alguno se fue, cayó o terminó como terminó, ya sea en la Edad Media o ya sea... Esto no es una historia solamente de la Edad Media, lo tenemos en el Tanaj, escrito en muchos lugares, lo tenemos en la Gemara, lo tenemos obviamente durante la Edad Media por el antisemitismo religioso que había en ese momento y después también hasta nuestros días. Ok, está. La Mishnah es así, la Mishnah nos lo enseña, nos lo está diciendo. Continúa Rabbeinu Yonah y dice... Gam leiniana emuná. Es Gam leiniana emuná también con respecto al tema de la emuná, o sea, del conocer la Torá y conocer los principios de la Torá, etc. Neemar adabarazé. También fue dicho este tema. Lebal tilmod mina minim. No estudies de los minim. No estudies de las personas que no creen en la divinidad de la Torá. Min, lo que se conoce como Min, es una persona que no cree que la Torá es divina. Eso se llama Min. Beafilu min hadevarim haamitiim. Incluso aquellas cosas verdaderas que te pueden decir. Ki pegiatan ra'a. Porque la peguiá, o sea, el daño que traen consigo es muy grande y muy malo. Pen yefatuja hataim, porque te pueden tentar los pecados. Uledivreigen tove, vas a tener ganas de escuchar lo que ellos dicen. Kihem moshchim et alev, porque ellos van a atrapar tu corazón. Beal tahamen beatzmeja, y no tengas emuná en ti, o sea, no estés tan confiado de ti. Adion motja lemor a eshmaem, y vas a querer decir, los voy a escuchar. Beta toba kabel, voy a recibir lo bueno. Beta galo a kabel, y lo malo no voy a recibir. O sea, no entres en ese juego porque es un juego muy peligroso y es en parte del juego del Yetzer Hará. O sea, aquellas personas que no creen que la Torá es divina, o sea, que Akadosh Baruj Hu no entregó la Torá, sino que, no sé, es el producto, el resultado de la civilización hebrea o de la cultura del pueblo judío, etcétera, etcétera. Y traen todo tipo de explicaciones o cosas que suelen decir. Es mejor que no ir ahí. Es mejor no ir allí porque no sabemos hasta dónde el daño puede ingresar. Y cuando el daño ingresa, cuando ya está adentro, el veneno es muy difícil de poderlo sacar. Uno piensa, no, pero yo me voy a cuidar, yo ya sé, yo ya entiendo, ya comprendo, sé qué cosa adoptar, qué cosa tomar y qué cosa no. Tal vez no es tan exacto que sea así, también no es tan preciso que tú sepas. Hay una historia muy conocida de uno de los alumnos de Rabbeinu Yonah, o sea, del Rashba. El Rashba, ustedes saben, es alumno de Ramban. Ramban era alumno de Rabbeinu Yonah, fue alumno de Rabbeinu Yonah, era su primo, era su consuegro, ustedes saben, eran familia. Y en cierto momento hubo una disputa, no la disputa de Barcelona que fue con los cristianos, eso es una cosa que hizo Nachmanides, sino que se presentó un problema delante del Rashba. El Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet,
que es el gran rabino de la Edad Media, prácticamente es la luz más grande que hubo a nivel de halajá. También de pensamiento, obviamente, pero como no se lo estudia tanto a nivel de pensamiento, la gente lo conoce un poco, pero no lo conoce tanto. Pero realmente el Rashba es el tzir, es el eje alrededor del cual gira prácticamente todos los Rishonim y en adelante. Tiene más de 3000 y tantas respuestas, Hidushim a la Torá, a la Quemará, de algo que no lo podemos entender. Y se presentó delante de él, le presentaron delante de él una pregunta que era entonces muy importante y hoy día también es actual. Hoy día también puede presentarse la pregunta y es lo siguiente. Un gran jajam, un gran sabio en Provenza, que es en el sur de Francia, que se llamaba Rabbi Abba Mari de Lunel, luego se llama Lunel. Y él se dio cuenta, Abba Mari, se dio cuenta que los jóvenes Yehudim de su época estaban estudiando demasiada filosofía aristotélica, que era la que se estudiaba en ese momento. Las personas educadas estudiaban eso. Todos, ya sea Yehudim o no Yehudim, estudiaban, obviamente no la plebe, no, estamos hablando de la gente que tenía medios, y los Yehudim tenían medios, en Provenza era así, y estaban estudiando mucho filosofía griega, especialmente Aristóteles, o sea, no especialmente, Aristóteles, lo que traía a muchos problemas que se contradicen, me estoy poniendo las cosas en términos muy simples, ¿no? La Torá es emet, eso no, eh, pero que eran diferentes a la Torá, como que el mundo, según Aristóteles, nunca fue creado, según la Torá sí fue creado, etc. Una serie de puntos, de problemas que llevaron a que Abba Mari escribiera una carta al Rashba preguntando qué hacer ante una situación así, y el Rashba en Barcelona, junto con 35 rabinos, hicieron un jerem, o sea, hicieron un decreto de que está prohibido estudiar filosofía en los primeros 25 años de una persona. O sea, después de que tenga 25 años ya puede estudiar filosofía. Aristotélica estamos hablando. Que este jerem que él hizo, firmado por los sabios, los más grandes sabios de la época, del cual él era el principal, va a durar por 50 años. Después de 50 años los sabios tienen que sentarse a revisar si es necesario o no que continúe el jerem o no. Y lo único que deja fuera de esta prohibición es el estudio de la refuá, el estudio de la medicina. Él escribió una carta, después escribió una segunda carta y después escribió una tercera carta. Son 3 cartas que escribió el Rashba, donde explica el por qué hay que alejarse del estudio de la filosofía. Y obviamente escuchamos, o sea, se entiende que en los ecos del rap de su rap, o sea, se entiende de que estamos, él también lo conoció, o sea, el Rashba conoció a Rabbeinu Yonah un poco, ¿eh? O sea, estas enseñanzas eran enseñanzas que ellos tenían presente, que tanto Nachmanides como el Rashba y los otros grandes sabios de la época, Rabbeinu Seraji Alevi, Rabbeinu Aaron Alevi, etcétera, todos los que ustedes conocen por libros, tenían presente que cuando una persona empieza a escuchar lo que los herejes dicen, lo que los minim dicen, o sea, aquellos que no creen que la Torá venga de Dios, entonces pueden terminar muy mal. Y por lo tanto estaban todos de acuerdo en que estos estudios es mejor no introducirse ahí, o por lo menos no hasta cierta edad, o sea, para que vean la grandeza del rap, que tampoco va con una forma kitsoní, o sea, extrema, no, sino que tiene ciertos cubulos, tiene ciertos límites lo que él dice. Bueno, escuchamos ahí ecos de lo que estamos leyendo en Rabbeinu Yonah, ¿no? Que no estudiar de los minim, incluso cosas que sean verdaderas, mejor que no, pero no sabemos hasta dónde llega la peguía, hasta dónde llega el daño. Continúo, después del sipur que les conté sobre el Rashba, continúo con lo que dice Rabbeinu Yonah. Shelot ismoch
al da'atha, no te apoyes en tu da'at. Kasher samah Rabbi Meir belomdo lifnei Elisha. Aher Amin. Como lo hizo Rabbi Meir cuando estudiaba delante de Elisha, que era un hereje. Esta historia es conocida, es la historia de Rabbi Meir. Rabbi Meir era un gran de los sabios de la Mishnah, y su Rav, Elisha ben Abuya, era su Rav, o sea, había aprendido de él la mayor parte de su Torah, también de otros rabinos, de Rabbi Akiva, obviamente. Y Elisha en cierto momento se desvía del camino y se transforma en un min, o sea, una persona que no cree en la divinidad de la Torah. Como pasó con Yohanan Cohen Gadol, les conté en la época del segundo templo, esto pasó después de la destrucción del segundo templo. Y Rabbi Meir, de todas maneras, él sí estudiaba de su Rav, o sea, sí seguía estudiando de él, y está escrito, Sheambru ala balderech mashal, que dijeron sobre él, sobre Rabbi Meir, en forma simbólica, como un ejemplo, Rimón Matzah, que encontró un rimón, se encontró una granada, o sea, el Rab, Elisha, él era como una granada. Tojó ajal klipato zarak, comió lo de dentro, o sea, lo bueno, y la clipa, la cáscara la tiró. Entonces podríamos decir, bueno, es una enseñanza, Rabbi Meir lo hizo, o sea, lo que podía aprender de Elisha lo estudiaba, lo aprendía y lo asimilaba para bien, y lo malo lo tiraba como se tira la cáscara. Dice Rabbeinu Yonah sobre eso, dice, Velo kol bnei adam shavim, no todas las personas son iguales. Kasher ata motze beYohanan Cohen Gadol, y trae la historia de Yohanan Cohen Gadol, Sheshimesh ba'geuna gdola, que estuvo en la geuna gdola, Shmonim shana, 80 años, ulebasov na'asa tzduki, y al final se transformó en tzduki. Ki bishmoa otam, porque cuando los escuchas, afilu bedivrei Torah, a los minim, a los herejes, incluso que estén diciendo divrei Torah, yesh badavar onesh gadol ad meot, hay un castigo muy grande por eso. O sea, nos está diciendo Rabbeinu Yonah que la historia de Elisha y de Rabbi Meir existió, está escrita, es así, fue así. Pero es Rabbi Meir, era alguien especial. Él podía hacerlo, él podía tomar lo bueno de alguien y tirar la clipa. Pero no todos son así. Tienen que tratar de entender, estamos hablando hace 1000 años atrás, en los Rishonim. Rabbeinu Yonah ya está diciendo, hoy no hay gente así. En la época de la Mishnah, sí, Rabbi Meir lo hizo y sabemos que lo hizo y está ahí. Pero hoy no. Hoy no a él, Rabbeinu Yonah. Imagínense lo que era Rabbeinu Yonah, el Rashba de quien hablamos. O sea, son personas que estaban en niveles y en niveles muy, muy altos y aún así dijeron, en nuestra época no hay gente así. Entonces se hace un jerem y no se estudia filosofía hasta los 25 años. Entonces se dan cuenta de que nos están enseñando que debemos cuidarnos de todas las influencias externas. No sabemos hasta qué punto llega la peguía. Una persona puede decir, bueno, yo sé distinguir, sé manejarme, entonces tengo televisión en mi casa y yo sé qué ver y sé qué no ver. Tengo una, se dice en hebreo, tzfiyah selectivit. O sea, yo escojo que sí y que no. No es tan payot, no es tan simple que pueda decir, mira, esto me parece cultural, esto me parece histórico, esto me parece informativo, lo tomo y el resto la clipa la tiro. Primero porque allí en ese clip, que es la televisión, está todo revuelto, está todo mezclado. Entonces habría que no sé, con un bisturí empezar a cortar. ¿Sí? Pero la cabana es que hay que tratar de alejarse de esas cosas que finalmente sabemos que nos van a confundir. Cualquiera lo sabe. No, no es necesario ser un tzadik muy grande para saber que mirar televisión es algo que finalmente te va a llevar a algo muy nefasto. Es algo que es evidente que sea así. Es evidente que si una persona se pasa el día escuchando noticias y tiene un súper extra de información y está constantemente pensando si tal cosa pasó y tal otra cosa pasó, etcétera,
y normalmente las noticias que vienen no es solo información, no sean ingenuos, no solamente información, esa información viene con algún tipo de kavaná, tiene algún tipo de lectura, quieren que tú pienses algo, desde las cosas más simples, como puede ser economía, hasta las cosas más graves, como puede ser política. Entonces, ¿para qué? Es la minuta de nuestros días, es lo que el Rab está diciendo. Hoy día es eso, hoy día, bueno, hay muchas personas que no creen que la Torá sea Min Hashamayim, ¿no? Y están ahí dando vuelta en el mundo también. Y han construido una cultura entera que es mejor simplemente alejarse de eso porque no todas las personas somos Rabbi Meir. Si todas las personas fuéramos Rabbi Meir, eso es otra cosa, pero ya Rabbeinu Yonah, él dijo que no todos eran Rabbi Meir, cuanto más aún nosotros, ¿no? Continúa explicando el Rab y dice, que de Ambrinan, como ya dijimos, al Oto Jajam Shenimsar Laminim, un Jajam que fue entregado a los herejes, Beambrulo Shema Minut Shamat Beinech. ¿Por qué te tocó ese castigo de que fuiste asesinado y vas a ser asesinado por los herejes, o los idólatras en este caso? Entonces le dijeron, puede ser que algo escuchó de ellos y le agradó. Y el castigo fue terminar muerto por ellos. Bealta dinet haberja ad shetagia linkomo. Dice la Mishnah, no creas, o sea, no, perdón, no juzgues a tu prójimo hasta que no llegues a su lugar. Gamze hu minainyan, también es parte del tema. She'en la adam leamin beatzmo, la persona no puede creer en sí mismo, ya lo dijimos. Belolis moch bedaato yoter midai, y no apoyarse en lo que él piensa o lo que él cree que piensa, porque ya realmente creemos que pensamos, ¿eh? Más de lo suficiente. Bekasher ireja berobe ma'ala gdolá, y cuando vea a una persona en una ma'alá, en un nivel muy muy alto, velo itnaek beyoshro, y ve que no se está comportando con yosher, o sea, en forma correcta, al yomar, que no diga imaiti me maleme como lo aiti oseda barra. Si yo hubiera estado en su lugar, yo no hubiera hecho eso. ¿Bien? Eso se escucha constantemente, que la gente dice, mira, si yo hubiese sido Rab, si yo hubiese sido el Shohet, si yo hubiese sido el Gizbar, si yo hubiese sido, esto no hubiera pasado. ¿Quién sabe? O sea, es hablar en el aire. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que ocurrió, cómo ocurrió, de qué forma ocurrió? No es bueno ir a esas expresiones, porque la persona queda simplemente como un payaso cuando dice cosas así, ¿no? Hay una shelah, para por lo menos completar la primera parte, esto continúa, ¿bien? Que les había dicho porque, ¿qué tiene que ver el razón de Hashem, de la que habíamos hablado, con esto que estamos hablando ahora de no creer en nosotros hasta el día de nuestra muerte? Y es precisamente que ambas cosas están conectadas, porque la persona que está buscando siempre cumplir el razón de Hashem está constantemente preocupado también de la forma en que él vive, de las cosas que él escucha. ¿Por qué? Porque es el razón de Hashem, es de él. Entonces, si hay algo que no va en el kibun, en el arutz, en el canal de Akadosh Baruj Hu, lo deja, no va hacia allá, porque su razón es otro, porque su voluntad es otra, porque su inyan es otro. Por lo tanto, lo deja, no cae en eso. Entonces, eso es bueno tenerlo presente, ¿bien? Que ambas cosas están conectadas. La persona que va al razón de Hashem es una persona que obviamente va a estar constantemente preocupado de no confiar demasiado en sí mismo. Y si no confía demasiado en sí mismo, entiende también que no puede juzgar al prójimo en estas cosas que dijimos de una manera tan pero tan superficial. Porque hay muchas cosas más que es necesario estudiar, comprender, para llegar a entender un poco tal vez cómo alguien actuó. Si es que llegamos realmente a entenderlo, eso solamente Akadosh Baruj Hu lo sabe, y él también lo juzga, y él también, cuando tiene que castigar, lo va a hacer, como dijimos con este jajam,
que le pasó eso, por irse con los minim, lo mataron los minim. Ese es, digamos, el contexto en el que nosotros tenemos que comprender o entender nuestra Mishnah. Simplemente queda, como les dije, queda el tema abierto todavía porque no hemos terminado. Pero vamos a quedar por hoy hasta acá con porque fueron varias ideas importantes y vamos a poner después con el resto de la Mishnah Bezrat Hashem en la próxima clase. Ok.